A todas y a todos los televidentes y amigas y amigos de la misión en México y en Colombia, mi saludo, mi abrazo y mi cariño desde el corazón. Soy el padre Jairo Gómez Guzmán. Soy de Colombia. Pertenezco a una comunidad misionera de Colombia que llaman los misioneros de Yarumal. Que los misioneros de Yarumal en Colombia son como los misioneros de Guadalupe en México. Pertenezco a una familia de 12 hermanos. Estudiamos la prepa en un colegio privado y durante la adolescencia y la juventud pensaba que iba a ser ingeniero civil porque siempre me gustaban las matemáticas y me iba muy bien. O que pude haber entrado al deporte profesional. Me iba muy bien en el fútbol y en general en los deportes. Y al final de la prepa sentí el deseo de ayudar a la humanidad. Quería ir a las selvas a ayudar a la humanidad. Y encontré en los misioneros de Yarumal una familia que me fue preparando y me dio la posibilidad de tener experiencias, de ir a otros ambientes socioculturales y descubrir que quería dedicar mi vida en nombre de Jesús, llevar la misericordia de Dios por el mundo. Terminando en el 84 mis estudios, me mandaron a estudiar inglés a Estados Unidos con los misioneros de Merginol y aprendí mucho también de ellos y me prepararon para lanzarme al mundo. Mi comunidad me nombró en 1985 para trabajar en el África. O sea que ahora estoy cumpliendo 40 años de misionero, de sacerdote. Yo iba feliz que para anunciar el Evangelio, para llevar la buena nueva. Me fui con los misioneros de Guadalupe en una integración de familia a la que siempre agradecemos. Los misioneros de Guadalupe nos invitaron y fuimos a 2 países en África, Kenia y Angola. Y trabajamos juntos como trabajamos en muchos lugares del mundo y como seguimos trabajando juntos. Llegué a Kenia, yo iba con el inglés feliz, pero me mandaron 500 kilómetros afuera de la capital, que es Nairobi, y no hablaban ni inglés ni español y yo tenía que predicar. Entonces el primer reto misionero grande que marca mi vida es el estudio de una lengua local. Me mandaron a vivir con gente que hablaba un idioma que se llama Kipsigis. Durísimo al principio. O al comenzar los idiomas uno disfruta, pero después de 4 meses, 3 meses, uno siente que no puede alcanzar la comunicación que quisiera. Hasta que el Espíritu de Dios nos ayuda y pude empezar a hablar y a predicar en Kipsigis. Solo le doy un saludito. ¿Cómo te llamas? Y pude ya realizar todo y comunicarme y empezar a trabajar. Luego de 8 años de estar entre los Kipsigis, me enviaron a otra zona del país al norte, una zona desértica entre los Samburos. Quiero aprovechar este momento de compartir con ustedes para decirles lo apasionante que es la misión. De pronto, en nuestro medio, cuando escuchamos misioneros, entendemos que van a ir a celebrar misas y a bautizar. Y lo hacemos. Pero cada vez hemos descubierto que la centralidad de la misión es experimentar el amor de Dios, ayudar a la humanidad a que experimenten el amor de Dios y en el nombre de Jesucristo llevar misericordia, solidaridad, justicia y paz por el mundo. De manera que como misioneros y mi persona me involucré en proyectos trabajar por la vida. Entonces, a realizar proyectos, programas de salud, programas de educación, proyectos para encontrar agua en el desierto, mejoramiento de las viviendas de la gente,
Entonces la vida misionera se va realizando en el proyecto de Jesús, de cómo llevar vida y proteger la vida. Encontré en el África unas enseñanzas maravillosas y puedo afirmar que que el África es una escuela de espiritualidad. Allí aprendí a encontrarme con Dios no solo los domingos en la Eucaristía o no solo en las clases de teología del seminario, sino realmente en la vida diaria. Los africanos me enseñaron a orar antes de comenzar cualquier reunión y a terminar con oración. Me enseñaron a bendecir al visitante y a bendecirlo para despedirlo. Me enseñaron a bendecir los alimentos y a entender que Dios está presente en la vida ordinaria en cada momento. Pero también en África aprendí la felicidad y disfrutar la existencia aunque no haya la abundancia física. En unas carencias grandísimas en el desierto, veía a los jóvenes, los niños felices, unas sonrisas de los adultos, y me preguntaba yo, en estas carencias, ¿por qué son tan felices? Nos enseñan a entender el sentido de la vida desde la felicidad. Y en África también me enseñaron el sentido de la bendición del visitante, que de pronto estuvo muy presente en nuestros pueblos hace muchos años y se ha ido perdiendo en las grandes ciudades. En África me ayudaron a recuperar que al visitante se le acoge, que el visitante trae bendición, que lo tratamos como parte de la familia y con especial cariño, y que le deseamos la bendición cuando se despide. En África realmente saben cómo acoger. Hermanas y hermanos, puedo compartirles muchas anécdotas de la vida misionera. Empiezo diciéndole que me siento un privilegiado. Yo soy un afortunado. Me gustaban siempre las matemáticas y pensé que me dedicaría a las ingenierías, y el Evangelio me puso al servicio de la humanidad y he sido muy feliz. Les digo a ustedes oyentes y televidentes de México, a ustedes oyentes y televidentes de Colombia, y a todos los amigos de la misión y a todos los que sentimos la responsabilidad de hacer significativa nuestra vida. Vale la pena ir a las misiones, vale la pena ser solidarias y solidarios con el ser humano. Hay veces los medios de comunicación, cuando son mal usados, nos llevan a hacer creer que la felicidad está en lo que poseemos, en los títulos que obtengamos, en los bienes que tenemos, y es muy importante estudiar, y necesitamos bienes para vivir, subsistir, pero la gran felicidad, y lo digo desde mi experiencia de vida, 40 años de sacerdote misionero, está en el servicio. Yo lo comparo como la alegría de un papá y una mamá, cuando le proveen todos a sus hijos para la alimentación, la vivienda, cuando le brindan el estudio, cuando los ven avanzar en la educación y luego a la universidad y luego los ven realizados profesionalmente como seres humanos. Es la alegría de un cristiano, de una misionera o misionero que le da la mano a otros seres humanos y juntos nos empoderamos y encontramos felicidad en este mundo. Y lo hacemos a nombre del amor de Jesús que está haciendo la misión del Padre. Permítame compartirles algunas experiencias. Decirles que hubo un tiempo que llegué a la misión, estaba muy joven, pero no hablaba el idioma. Entonces de joven caminaba con los jóvenes cuidando camellos en el desierto, recién ordenado. Y allí aprendí no solo el idioma, sino que pude aprender lo que es la cultura, las costumbres, la manera de vivir, de entender el mundo. Y pasaron cosas maravillosas en este servicio misionero en el África, como poder montar programas de salud y defender la vida.
Hubo experiencias tristes como ver los niños y las niñas con estómagos muy grandes por las lombrices y montar programas para evitar eso, porque con la educación se evita eso. Si hay una buena higiene, si a la gente se le enseña a cómo utilizar bien el agua y a cómo cocinar bien los alimentos bien tratados, se evitan estas enfermedades. Entonces les cuento, tengo 2, 3 experiencias de que me traían una niña, un niño de 6 años. Esto es en el desierto, donde un hospital queda 4 horas. Tráeme una niña con un estómago grandísimo y las lombrices saliendo por la boca, por la nariz y por los oídos. Y había que llevarla a un hospital a 4 horas por el desierto. Y llegar allá al hospital y recibirme una doctora italiana y decirme: padre, ya no se puede hacer nada. Sentémosla ahí y esperemos que se muera, porque ya está comida por dentro por los gusanos. Y saber que eso se puede evitar si la solidaridad humana, si muchas y muchos compartimos en el mundo la educación para la salud, se evitan muchas muertes. Me acuerdo también una medianoche que llegaron con un señor que lo había atacado un búfalo, lo había dejado casi muerto. Llevarlo 4 horas por carro en el desierto al hospital y después de 2 meses regresar la persona caminando. Y aunque no eran cristianos, sentían la misericordia de Dios y se volvían amigos de la misión, porque sabían que en nombre de Cristo habíamos hecho ese acto de solidaridad. Recuerdo una vez llegar en la moto a una aldea. Allá en las misiones manejamos mucho la moto en muchas de las misiones para poder entrar por esos caminos. Yo llegué a una aldea donde había una señora que estaba tratando de dar a luz un bebé. Llevaba 4 días con dolores de parto y no podía. Se iba a morir, estaba sudando, no podía dar de bebé, porque allá las parteras atienden los partos normales, pero cuando hay complicación es difícil que el bebé nazca. Recuerdo que literalmente me acostaron la señora en mis brazos y manejé la moto como 2 horas y media por carreteras muy duras, difíciles. Esta señora con dolor de parto. Llegamos allá al hospital y la dejé. Yo me devolví para la aldea. A los 15 días, esta señora llegó con su bebé y me dijo, mi nombre africano es Olol Masí, y me dijo: Olol Masí, este bebé es suyo. Y me dijo delante de todo el mundo. Yo dije: ¿cómo? Y ella me dijo: yo no soy cristiana, pero yo sé que Dios lo trajo a ustedes de Colombia al África a salvar a mi bebé. Ese día yo entendí la razón de estar en el África, de estar ayudando. Son muchas historias. Viví mucho tiempo en el desierto y hay veces en el desierto hay tiempos en el año que pasan año y medio sin llover y la gente sufre, se muere el ganado, se empiezan a enfermar. Me acuerdo que escuchamos que como a 7 horas de la misión se estaba muriendo la gente, habían muerto como 5 personas de paludismo y tenían hambre, no había comida, no había agua en el desierto. Cogimos una track, una camioneta grande con canecas de agua, con medicina, con comida y emprendimos el camino para llegar allá. Yo conocía a los ancianos de la tribu y cuando llegué precisamente había mucha gente tirada en el piso, enferma, muriéndose, y el jefe de la tribu se acercó y me dijo: Olol Masí, este es mi nombre, ¿usted cree que Dios sabe que nosotros vivimos por acá? Yo le dije: claro, Dios es el que nos envió con esta medicina y esta comida y esta agua para ustedes. Y era verdad, es nuestra fe en Dios que nos llevó allá a hacer la obra de misericordia. Como les digo, estos 40 años dedicados en el nombre de Jesús a llevar la misericordia de Dios a muchos rincones del mundo.
Y le doy gracias a Dios porque me ha permitido vivir tan alegre, tan feliz, prestando un servicio. Después de 12 años de estar en el África, me llamaron a mi comunidad a prestar unos servicios de administración y tenía que recorrer el mundo visitando las misiones. Hermanas y hermanos, sabemos que han pasado cosas en la iglesia que nunca deberían pasar, que nos entristecen a todos. Y tenemos que aceptar que han pasado, como pasan en la sociedad y en todos los gremios. Pero eso no justifica que nosotros seamos instrumento que dañe otros seres humanos. Y eso nos produce mucho dolor. Pero yo les quiero asegurar que el bien que hace la iglesia en el mundo es incalculable. A mí la vida me ha permitido viajar por el mundo visitando las misiones en trabajo de administración, coordinación, y ver la presencia misericordiosa de hombres y mujeres por el mundo haciendo el bien en nombre del Evangelio, en nombre de Jesús. Todavía aquí recuerdo en las selvas de la Amazonía, en una avionetica del tamaño de un carro, solo cabíamos el piloto y yo y unas cajitas, y por la selva, hora y media, luego me dice el piloto, ayúdame a buscar dónde aterrizamos aquí en la selva, y después de un tiempo, llegar a un arenero en la avioneta y ver allí 2 jóvenes sacerdotes y 2 religiosas jovencitas, acompañando la tribu indígena en el Amazonas, con centro de salud, con escuelita, ayudando a la gente en su vida diaria a que vivan dignamente. Estos no lo comunican los medios, difícilmente llega a un medio de comunicación, pero hay publicaciones maravillosas. Les quiero contar también que en Corea del Sur, una isla que se llama Sorokdo, donde había misioneros, me invitaron allá por 8 días. Era una isla donde llevaban a todos los leprosos, gente que ya había perdido los deditos, la nariz, las orejas, y tenían allá 2 misioneros y 2 jóvenes misioneros de 40 años en ese tiempo, que llevaban 7 años con ellos y ya habían contagiado la lepra. Ya ellos eran leprosos y felices de estar acompañando a la humanidad en sus dificultades para que sintieran el amor de Dios. Podría seguir con muchas historias y anécdotas. He manejado la moto en la selva del desierto y me he cruzado con el león, con elefantes, con búfalos, y la misericordia de Dios me ha bendecido tantas veces. Pero que sea esta una oportunidad para invitarlos. Cada vez nos colocamos más caminos y medios para que todo el que quiera vivir la solidaridad se una a las comunidades misioneras, a los misioneros de Guadalupe, a los misioneros javerianos de Yarumal, para que juntos hagamos la misión, sea en nuestro propio país, sea en otro país de América o del mundo. Un corazón bueno y una persona con una actitud honrada y honesta es una bendición en cualquier parte del mundo. Yo quiero invitarlos, a los jóvenes, pero también a los adultos, a los profesionales, a cada persona con sus carismas, con sus dones, cualidades y conocimiento. No les dé temor de ir a la misión. Cuando a mí me ha tocado estudiar otros idiomas para poder comunicarme con la gente y realizar la misión de Cristo, me he puesto a pensar y le digo a mis compañeras y compañeros, ¿cómo es que un diplomático se va a otro país, Italia, Francia, Inglaterra, y aprende idiomas por adquirir poder y autoridad? ¿Cómo un artista de Hollywood aprende el idioma para grabar, hacerse famosos? ¿Cómo un futbolista o un deportista va a otros países y aprende a comunicarse, y aprende idiomas y ganan mucho dinero? ¿Cómo nosotras y nosotros, en nombre de Jesús, no vamos a aprender un idioma? ¿Cómo nos va a frenar? ¿Cómo nos va a dar temor a aprender un idioma sabiendo que es a compartir la misericordia de Dios por el mundo? Entonces los animo, acérquense a los misioneros de Guadalupe aquí en México, acérquense a los misioneros de Yarumal en Colombia,
hay un llamado grande del Papa que acaba de celebrar su Pascua, el Papa Francisco, ha convocado a lo que llamamos Sínodo de la Sinodalidad, que en resumen es que es entre todos que llevamos la bendición de Cristo por el mundo, la bendición de Dios, una invitación a que todas y todos. Siempre se nos ha dicho que por el bautismo todos somos misioneros, pero en este último documento nos están diciendo que no solo que los bautizados estamos para ayudar al padre y a la religiosa, no, se nos llama a que tomemos decisiones, que nos preparemos para que ayudemos a tomar las grandes decisiones de la iglesia, decisiones de los candidatos a la vida religiosa, decisiones en los seminarios y en las casas de formación, decisiones en las parroquias y en las diócesis. Hermana y hermano, esta es una oportunidad que me dan aquí MG Communication para transmitir y estar en contacto con ustedes, expresarles que yo me voy haciendo viejo. Yo fui un muchacho cuando empecé las misiones, ya me voy haciendo viejo, pero desde mi corazón con alegría les digo, soy un hombre muy feliz, muy afortunado. He podido viajar por muchas culturas y pueblos del mundo y sentir la misericordia de Dios y poder transmitirla y ayudar a empoderar a mucha gente para que le encuentre sentido a la existencia y a la vida. Hermanas y hermanos, le agradezco a los misioneros de Guadalupe, de acá de México, que me han invitado. He tenido el privilegio de acercarme nuevamente a la Basílica de Guadalupe. Ustedes aquí en México tienen esa gran bendición y les agradecemos que la han compartido con América y con el mundo. La Madre de Dios, la Virgen María, ha querido llegar al Tepeyac y lo ha hecho de una manera tan extraordinaria que es una escuela pedagógica para todo ser humano y muy especial para nosotras y nosotros misioneros. La Virgen de Guadalupe le llegó a lo más sencillo del pueblo, a San Juan Dieguito. Le habló en náhuatl, le trajo toda la coreografía, cosmovisión náhuatl para poderse comunicar. Nos está enseñando a todas y a todos que para comunicarnos bien tenemos que ponernos en las sandalias del otro. Tenemos que acercarnos a la otra y al otro y creer en el potencial que hay en cada ser humano. La Virgen de Guadalupe nos enseña una pedagogía de empoderar a los demás. Ante los temores de Juan Diego de cumplir una misión, la Virgen hizo todos los medios para darle confianza, para darle razón, para entender que era instrumento de Dios. Y eso es importante, que los seres humanos nos veamos unos a otros como instrumentos de Dios y ayudemos a que afirmemos seguridad en nosotros, crezcamos en autoestima. La Virgen de Guadalupe le encomienda a Juan Diego lo más preciado para ella, que era el mensaje de su hijo, que lo llevara, y que lo llevara no a cualquiera, sino a los principales de la sociedad civil y religiosa. La Virgen María le encomienda a Juan Diego ese gran mensaje, y le aseguró que con su compañía, con su presencia, sería escuchado, y se transformaría el pueblo mexicano, el pueblo latinoamericano y un mensaje para todo el mundo. Y así se realizó. La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, nos está dando un mensaje a todas y todos, los miembros de la iglesia, a que a pesar de estos momentos difíciles, de incertidumbre, de desconcierto, nos fortalezcamos en la fe y creamos que vamos en el nombre de Jesús y el mensaje va a llegar y va a transformar vidas. Quiero terminar con unas palabras sobre uno de los últimos legados que nos deja el Papa Francisco. Son muchas las enseñanzas que nos ha dejado Francisco. Podríamos mencionar todas aquellas que nos dice que prefiere una iglesia como un hospital donde todos nos tenemos que sanar porque todos tenemos alguna enfermedad, a una iglesia que se cree sana, perfecta, pero con podredumbre por dentro.
Un Papa que nos dejó un mensaje que lleguemos a lo más frágil, a los débiles, a los abandonados. El Papa Francisco, que nos estuvo recordando desde los cardenales hasta los sacerdotes y religiosas, que desmontáramos esas monarquías, esas dominaciones y autoridades y que nos pusiéramos al servicio de todos en nombre de Jesús y a ejemplo de Jesús. Entonces quiero terminar con uno de sus últimos mensajes, que fue el llamado sínodo de la sinodalidad. Y en este sínodo el Papa nos está convocando a todas y a todos. Nos dice que necesitamos escuchar el Espíritu de Dios, que no podemos seguir obrando con esta mentalidad humana agresiva, violenta, que quiere apoderarse de los recursos naturales, que quiere dominar a los demás, que así destruimos el mundo. Pero el Papa nos está llamando a una esperanza que si escuchamos la voluntad de Dios nos va a ayudar a armonizar el mundo, a vivir en paz, a vivir en justicia. Pero para esto dice, todas y todos necesitamos hacer una revisión de cómo nos portamos, de cómo obramos, de cómo tratamos a los demás. Que no sea solo un respeto al que tiene una autoridad, al que tiene un puesto de superior, sino y especialmente un trato de respeto a quien ante el mundo no pareciera que tuviera el respeto y la autoridad. Que desde la fe nuestra tenemos que hacer un buen trato con respeto a la dignidad de todo ser humano. Pero además el Papa está hablando que tenemos que unirnos como familia, todas y todos, que debemos, en esto del sínodo de la sinodalidad, es una invitación a que juntas y juntos compartamos el evangelio que se vuelve vida, el cuidado del planeta, la justicia social, la defensa de la dignidad, la salud, la educación, pero que realmente sea de un buen corazón. No es el populismo de líderes sociales que ofrecen solucionar todos los problemas, pero su corazón está soberbio, su corazón es egoísta, su corazón discrimina, que están seducidos por el poder, el dinero, los recursos humanos. Ese populismo no es el que nos va a llevar a solucionar los grandes problemas de la humanidad. Nos recuerda el Papa que es la transformación de corazón, el dejarnos tocar por Dios, el tomar el camino de la sencillez, de la solidaridad, el permitir que nuestro corazón esté lleno del amor de Jesucristo, el que nos puede llevar a construir y a crear la verdadera familia humana, donde nos respetemos, donde nos demos la mano, donde nos abracemos. Hermanas y hermanos, termino diciéndole, todas y todos invitados, jóvenes, adultos, todas y todos invitados a que construyamos un mejor mañana, un mejor presente. Que le pidamos al Señor que ilumine el cónclave para que nos dé el Papa que necesitamos. El hombre que sea capaz de orientarnos para que el Evangelio y la palabra del Señor llegue a todas partes. No nos dé miedo de comprometernos y entendamos y tomemos conciencia que cada una y cada uno vinimos a este mundo y tenemos la posibilidad de ser instrumento para la vida o ser un obstáculo para la vida de los demás y del mejoramiento de la sociedad. Que el Espíritu del Señor que nos convoca desde la Iglesia, pero desde las distintas religiones del mundo, nos ayude a trabajar por la unidad. Que abramos el corazón y la mente a todas las culturas, que respetemos todas las razas, todas las nacionalidades, inclusive todas las espiritualidades. Hermanas y hermanos, todos, y muy especialmente los católicos, los cristianos, tenemos que abrir nuestra mente a la espiritualidad de los demás. No hay solo un camino, no es solo el catolicismo. Yo soy católico y yo tengo mi formación desde la Iglesia Católica, pero tengo que aprender a respetar cada una de las religiones del mundo y saber que en cada una de las religiones del mundo hay una expresión de Dios, una revelación de Dios, una manifestación, y que tenemos que aprender a caminar juntos a pesar de las diferencias, pero llegar inclusive a amarnos, a apoyarnos y ayudarnos para que esta humanidad, la gran familia de Dios, tenga futuro. Hermanas y hermanos, que Dios los bendiga, que Dios llegue a sus hogares, ilumine sus mentes, sus corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.